Mientras que era perseguido por el FBI, Ángel Maturino Reséndiz asesinó a más de 20 personas sin ser atrapado. Es por ello que su extraña motivación y modus operandi han sido estudiados durante décadas y retratados en series y personajes del cine y televisión, sin aún dar con una respuesta concreta. Hoy, la historia del asesino del ferrocarril. Amigos y amigas, toda la audiencia de Fausto Archivo, sean bienvenidos, que hoy tenemos un caso interesantísimo, porque aún no acaban ni de explicárselo los expertos en la materia. Hoy los invitamos a que se queden con nosotros, sus amigos Fernanda Tapia y su amigo y colega, el investigador forense. La verdad es que siempre nos sorprende cómo la capacidad del mal y la capacidad que tienen esas personas de transgredir esa línea delgada entre la cordura y la locura siempre deja mucho que desear. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, ¿verdad, Fernanda? Sí, a mí me inquieta mucho y ha inquietado tanto investigadores norteamericanos como latinos por esa cercanía, ¿no? Exacto. Pero sí. Este hombre, fíjense, era nacido en Puebla, sin embargo, donde cometió los asesinatos fue en Estados Unidos, pero además de una forma muy peculiar. Muy Platícanos interesante de este asesino del ferrocarril, ¿cómo se llamaba? Adelante, mi querido Raúl. Este sujeto nació en Puebla y su maldad lo llevó, obviamente, a cruzar fronteras, como nos comentabas, Fer, para volverse uno de los asesinos más buscados por el FBI en Estados Unidos. Sus víctimas se cuentan por decenas, imagínense, y la brutalidad de sus crímenes tuvo como escenario las vías del tren, por eso deviene su nombre. Eso le dejó marca y hoy en Fausto Archivos vamos a hablar de Ángel Maturino Reséndiz, el asesino del ferrocarril. Oye, pero tenía también otros nombres. Usaba no solo el Ángel Maturino Reséndiz, también tenía sobrenombres y luego él también cambiaba su nombre, ¿no? Así es, aparte del asesino del ferrocarril y de su nombre, utilizaba un seudónimo que se llamaba Ángel Leoncio Reyes Reséndiz. O bueno, quién sabe, igual si sea su segundo nombre, no lo sabemos, ¿verdad? Utilizaba el Reyes de pronto. Oye, ¿y cómo cazaba a sus víctimas? ¿Cómo que en el tren? Bueno, esta es una de las características de este homicida, ya que cerca de las vías del tren, este sujeto era el depredador, las asesinaba con objetos comunes como, ya sabes, un ladrillo, piedras, utensilios como picos o elementos de albañilería. Era, digamos, que un sujeto que en la clasificación se podría decir como oportunista ocasional, Claro, ya que claro. no llevaba algo premeditado, sino que conforme al ambiente utilizaba ese tipo de mecanismos para poder privar de la vida a sus víctimas. Oye, ¿y cuántas víctimas de veras se le comprobaron? Pero se cree que hubo muchas más. Se dice que al menos fueron 23 asesinatos el número de víctimas totales, pero como sabes, nunca se sabrá. De alguna manera, solamente ellos saben cuántas víctimas han pasado por sus manos. Desafortunadamente, solamente se cuenta con lo que viene siendo sus confesiones. Sin embargo, al menos 23 asesinatos fue el número de víctimas que se le contabilizó. ¿Y en qué época estuvo activo? Su periodo de actividad fue en la década de los 80s y los 90s. Digamos que 10 años estuvo perpetrando los crímenes, probablemente 2 o 3 por año, en el cual tuvo lugar en Texas y en México. Y la verdad es que, híjole, para andar 10 años libre asesinando a personas, sí. No. Y traía confundidos a todos, amigos. Y no estaban empezando con un asesino serial, ya es una década en la que ya se manejaba esto. Oye, platícanos cómo nació, cómo lo criaron, porque ya ves que luego esto nos da tips muy serios de dónde vienen estos trastornos. Todo deviene de su pasado, como dicen. En este caso,
Las autoridades, y según lo que mencionan, dicen que él nació el 1 de agosto de 1960 en el pueblo de Izúcar de Matamoros, en Puebla, que es un estado de la República Mexicana para las personas que nos escuchan de otros países. Muy al centro, cercano a la capital y demás. Así es, y que es un estado muy, muy bonito. Sin embargo, estas excepciones, híjole, hacen que de repente manchen esa imagen, pero bueno, no generalizamos como tal. Oye, luego una revista fue la que hizo el perfil de su vida, ¿no? De su infancia. ¿Qué sucedió con él? Según esta revista, fue criado por su madre soltera hasta los 6 años, cuando fue enviado a vivir con su tía y un tío. O sea, básicamente se despojó del amor de madre, ¿no? Más tarde regresó a vivir con su mamá después de los 12 años de edad. Su familia decían que lo recordaban como solitario, que rara vez se metía en problemas, que era un chico callado. ¿Y hasta qué curso estudió? Bueno, de acuerdo a los registros de la prisión, tenía un nivel de educación de 7º grado, que en este caso sería primero de secundaria. ¿Sería? Exactamente, primero de secundaria. Oye, ¿y la madre? Porque después la familia empezó a hacer declaraciones. ¿La madre qué decía? Su madre le dijo al Chicago Tribune, o sea, la Tribuna de Chicago, que cuando tenía 13 o 14 años él fue agredido sexualmente por un grupo de chicos mayores después de ir a nadar en un río cercano. Entonces ahí ya va el primer foquito rojo que puede desencadenar, que es un factor que desencadena como tal la conducta delictiva. Oye, se dice que cuando un jovencito sufre este tipo de acoso, y ya ni te digo agresión sexual, en más o menos esta edad, es cuando también posteriormente vienen repercusiones duras de seres que se vuelven muy violentos. Claro, y no solamente eso, hay muchas variantes de manifestación. Hay personas que se vuelven introvertidas, hay personas que todo el tiempo se culpan por ese hecho que ni siquiera en realidad fue su culpa. Hay personas que se vuelven muy violentas, se acorazan con mecanismos de defensa bastante fuertes que los hacen muy agresivos, como en este caso. Depende demasiado también de las modificaciones cerebrales y su química cerebral que puede haber acontecido ese hecho violento y traumático. Pues sí, mi querido Raúl, amigos, y yo creo que parte de esta huida fue el hecho de cruzar ilegalmente, ¿no? A principios de los 70 a los Estados Unidos. Tal vez fue su forma de acorazarse o de huir. Sí. ¿Cómo lo hacía? Bueno, este sujeto abordó trenes clandestinamente dentro y a través de México, de Estados Unidos, y de hecho se fue hasta Canadá, Por cruzar las fronteras ilegalmente, Reséndiz fue capaz de eludir las autoridades por un tiempo considerable, y no solamente autoridades judiciales, sino autoridades de inmigración, porque cruzar esas fronteras, bueno, al menos en ese entonces probablemente hubiese sido más sencillo, ¿no? No lo sé. Tal vez era la década de oro. Sin embargo, sí lo llegaron a deportar varias veces, ¿no? Sí, según estos archivos del gobierno de Estados Unidos muestran que al menos en 4 ocasiones sí había sido deportado desde su primer ingreso en el país, que fue en 1973. ¿Y cómo era él? ¿Por qué se convirtió en un personaje tan gris que pasaba desapercibido para todos? Sabemos perfectamente que existen, ya saben, esos grupos vulnerables de la sociedad. En este caso, su apariencia y estilo de vida permitían que cualquiera lo pudiese confundir con un vagabundo, que son personajes de la sociedad que, pues bueno, todos parecen ignorar cotidianamente y que sufren esa clase de discriminación que, pues básicamente la gran mayoría de las personas los ignora. Y que, pues bueno, es uno de los atuendos que este sujeto aparentaba ser un vagabundo y sí. pues... Y son una población que, aunque está a la vista de todos en la calle, es invisible, ¿te fijas, Raúl? Exacto. Por eso sí, también invisible. Muchas veces se convierten ellos mismos en las víctimas. Ajá. No en este caso. Oye, entonces ahí es donde adquiere el apellido falso de Maturino, que ese sí no era para nada de su estirpe familiar, ¿no? Exactamente, ya que este sujeto era Ánges Leoncio Reyes Reséndiz. Maturino por ningún lado, o sea, eso fue algo que se inventó él. Se inventó. Oye, totalmente. Ahora platícanos de esta oleada de asesinatos y cómo los llevaba a cabo.
vámonos al meollo del asunto. Se sabe que Reséndiz mató al menos a 15 personas con piedras. Con piedras, así. Y digamos que este sujeto, híjole, parecía como, bueno, de la edad de las cavernas, vamos, lo que tuviera. De la edad de esa prehistórica. Pero no solamente con eso, sino también con una pica. Una pica que en este caso fungiría como un agente vulnerante punzocontundente, ¿sí? Debido a la dureza, a la fuerza tangencial. Sin embargo, la pica como tal va a fungir como un agente punzante y en combinación con esto se consideraría de esa forma. Y también otros objetos contundentes, principalmente en sus casas. A ver, ahí está la cosa compleja. ¿Cómo? No asesinaba así a la gente que andaba en la calle. Aunque su vida eran las vías, mataba a sus víctimas en sus casas. ¡Qué miedo! Bastante, imagínate. Después de cada asesinato, no solamente dijeras tú con la violencia con lo perpetró, él permanecía por un tiempo en cada casa para alimentarse, tomaba objetos de valor sentimental, revisaba las licencias de conducir de sus víctimas para saber algo de las vidas que había tomado. Este sujeto era un verdadero... Sangre fría. Depredador. Era un verdadero depredador. La verdad es que qué cinismo de poder arrebatarle la vida a una persona y simplemente estar súper cómodo en sus casas, en sus camas y la persona muerta. Y en ese mismo averiguando predio. qué eran, qué hacían, qué miedo, ¿eh? Ahora, ¿qué hacía con la joyería y todo eso que se robaba? Bueno, después de que robaba la joyería y otros objetos, el asesino del ferrocarril le llevaba estos trofeos a su esposa en México. Mucha de la joyería fue vendida o fundida, pero también algunos de esos objetos pues fueron devueltos por su esposa después de la rendición y de la captura. Imagínate, oye, me estás regalando ¡Qué cosas miedo! por amor, porque digo, ok, yo te gusto, eres mi esposo, gracias por todos esos regalos, pero son de gente muerta. Imagínate. Qué terror, ¿eh? Eran regalos de sangre. Qué valor que tuvieron la esposa y la familia de regresarlo. Siquiera para que lo pudieran llorar. Mejor adjetivo no pudo haber sido, regalos de sangre, tienes toda la razón. Y sin embargo, había algo raro, tenía un detalle. Dicen que, por ejemplo, cuando encontraba dinero en efectivo, lo dejaba en la casa. Lo que se robaba eran las joyas. Sí, el dinero era algunas de las veces dejado en el lugar del hecho. Eso era muy extraño. Fíjate que muchas de las veces esos tipos de comportamientos no tienen explicación. O sea, ¿cuál habrá sido el móvil principal de que este sujeto dijeras tú, ay, no, me encuentro este dinero, mejor lo dejo? Probablemente, y me llama como, no sé, la idea, estoy especulando, que cabe mencionar, que probablemente en la niñez, no sé, algún pequeño trauma que evocara en ese momento de que encontrara dinero y que su mamá a lo mejor le dijera, no lo agarres y lo dejara. Es algo que estoy especulando en este momento, pero pues me llama la atención, claro, porque lo hacía de una forma habitual. Puede ser eso, puede ser que el dinero es demasiado impersonal y como si se metía a leer la vida de estos que había matado, te quería llevarse cosas de más valor sentimental. Qué fuerte, con los caminos de la mente, los renglones torcidos. Oye, también llegó a violar a algunas de las víctimas. Cuéntanos de esta situación. ¿Lo hacía en vida todavía de las mujeres o cómo? En este caso, las víctimas femeninas sí sufrieron esta perpetración, esta violación, y que era una intención más que nada secundaria. La mayoría de sus víctimas fueron cubiertas con una manta u ocultadas de algún otro modo de la simple vista, para que no las encontraran. O sea, no le importaba realmente enterrarlas, desaparecerlas. Exacto. ¿Nos podrías hablar de las más notorias? Claro. De las víctimas que se tienen registro, se podrían resaltar las siguientes. En el 86, una mujer no identificada del condado de Bexar fue alcanzada en 4 ocasiones por disparos por un calibre 38, un revólver.
Su cadáver fue dejado en una granja abandonada. Reséndiz había declarado que conoció a esa mujer en un refugio para indigentes. ¡Qué miedo! O sea, tenía muy diversas formas de cazar a sus víctimas. Exactamente. Como tú dices, era un depredador. Depredador como tal. Y de hecho, ¿qué declaró después de acerca de esta mujer, oye? este sujeto declara, o bueno, en ese momento, que poco después de haber matado a la mujer indigente, entre comillas, le disparó y mató al novio de esta y tiró su cadáver a un arroyo en algún lugar entre San Antonio y Uvalde. Reséndiz dijo que asesinó a ese hombre por estar involucrado en la magia negra. Es algo que ni siquiera tiene sentido si nos ponemos a pensar. Ahí es cuando empezó a hacer declaraciones para hacerse pasar porque pues se le iban las cabras, ¿no? Exacto, por un inimputable, una persona que no tiene como tal conciencia para no recibir todo el peso de la ley. Claro está. Oye, a ver, ¿alguna otra víctima? Porque hubo de todo, varones, todo. Sí, vamos a estar desmenuzando cada víctima y analicemos el modus operandi. El 19 de julio del 91, el cuerpo de Michelle White, de 33 años, fue encontrado en el jardín frente de una casa abandonada del centro de la ciudad de Lexington, Kentucky. Dibujó un mapa de la escalera del crimen y dijo haber asesinado a White por ser homosexual. Lo golpeó hasta la muerte con un ladrillo. Y mi querido Raúl, tú como experto, cuando dan un golpe de semejante contundencia con una piedra, un tabique, por ejemplo, que destroza la masa encefálica, ¿cómo pueden hacer ustedes la necropsia? ¿Todavía pueden encontrar, estudiar y demás? Exacto. De hecho, la necropsia es todo un proceso y un procedimiento como tal, en el cual, a pesar de que se tenga muy evidentemente la causa de muerte, que en este caso fue por un agente vulnerante contuso, que obviamente desorganiza el tejido cerebral, es necesario realizar todas y cada uno de los procesos. ¿Por qué? Porque muchas de las veces puede ser que este sujeto haya, digamos, no sé, envenenado a la persona, por ejemplo, y posteriormente lo haya, le haya empezado a pegar en la cabeza con el ladrillo. Entonces, a simple vista podríamos decir, ok, fue muerte por traumatismo craneoencefálico severo, pero no, tiene indicios de que a lo mejor murió por una asfixia, o a lo mejor murió por intoxicación, por algún tipo de fármaco, algún tipo de veneno. Tienen que investigarlo todo. Exacto. Como cuando hay quien quema los cuerpos para que no puedan encontrar nada, pero ustedes siguen de todas maneras viendo qué sucedió antes. Efectivamente. Oye, es sumamente interesante. Para saber si murió antes o después, por ejemplo, citando el ejemplo que acabas de mencionar, se puede saber si la persona murió quemada antes o durante el incendio, por ejemplo, o al momento que fue quemada. Claro. Hay signos específicos que te dictan eso. Oye, cuéntanos de otros de sus casos, de sus crímenes. El siguiente de ellos fue en 23 de marzo del 97, ya un poco más cerca de los 2000, en Ocala, Florida. Jesse Howell, de 18 años de edad, fue golpeado hasta morir con la pieza de ensamble de una manguera. Su cuerpo fue dejado a un lado de las vías del tren. Es por eso que aquí comienza a surgir su nombre. Su prometida, Wendy Von Huben, de 16 años de edad, fue violada, fue estrangulada y sofocada tanto manualmente como con una cinta para ductos. Y su cuerpo fue enterrado en una fosa de poca profundidad en Sumner County, en Florida. Oye, qué fuerte esto, por ejemplo. ¿Cómo pueden saber ustedes si la estranguló y sofocó antes de la violación o fue violada después de muerta? ¿Esto cómo lo saben ustedes los forenses? En este caso, ya sabes, como dice, el cuerpo no habla, el cadáver no habla, grita. Muchas de las veces todos esos indicios denotan reacción vital. La reacción vital es cuando una persona, imagínate que se corta en vida, pues ¿qué es lo que pasa? Hay hemorragia, hay enrojecimiento, hay hinchazón, hay inflamación, hay retracción de tejidos, hay coagulación, hemorragia.
Y todo ese tipo de características es porque la persona está viva, porque el corazón sigue latiendo y el cuerpo sigue vivo y trata de repararse. Cuando sabemos perfectamente que una persona ya ha perdido la vida, a lo mejor perdió primero la vida estrangulada, ¿no? Y hay indicios o vestigios de desgarros, pero sin reacción vital, podríamos decir que incluso fue después de la muerte. Y ahí hablamos de un acto necrofílico, ¿vale? Claro. Pero esto siempre dependerá de los indicios presentes en el cuerpo. Es una forma rápida, escueta, para poder explicar, pues en este caso, sí, más o menos cómo es lo que lo hacen ustedes, que lo logran. Sí, exactamente. Oye, pero qué bárbaro, este hombre no tenía quien lo detuviera. ¿Algún otro caso? El siguiente fue 5 meses después en Lexington, Kentucky. Igual es Christopher Mayer, de 21 años. Fíjate, caminaba cerca de las vías del tren junto con su novia Holly, cuando ambos fueron atacados por Reséndiz, quien golpeó y dio muerte a Mayer con una roca, un poco más de 23 kilogramos de peso. ¡Qué barbaridad! Y no solo eso, barbaridad. Reséndiz violó y golpeó severamente a la novia de Mayer, quien, debido a esto, casi muere. Pero fíjate, no murió, o sea, podría haberlo identificado, pero no se sabe exactamente si sobrevivió. La que dicen que sí, que consta que sobrevivió, fue una chica, Holly Dawn Pendleton, ¿no? Que es la única que se sabe que sí sobrevivió al ataque. Exacto. Qué miedo y en qué condiciones habrá sobrevivido. Otro caso. El siguiente fue en diciembre del 98, casi más de 1 año y medio, en el cual una mujer, Claudia Benton, de 39 años, una neuróloga pediátrica, fue violada, acuchillada y golpeada repetidamente con una estatuilla después de haber entrado a su casa, que se encontraba en las inmediaciones, nuevamente, de las vías del tren de la Union Pacific. O sea, ahí empiezan a atar cabos. La policía dicen, ¿por qué todo alrededor de por donde corre esta línea, no? Exacto. ¿Y qué más encontró la policía? Encontró una Jeep Cherokee de ella en San Antonio, Texas, y encontró huellas dactilares en la columna del volante del vehículo. En este caso se vincula como tal. Estaba empezando a ser descuidado. Exacto. ¿Algún otro de los crímenes? Otro fue Norman, de 46 años de edad, y Karen, de 47. Fueron aporreados hasta la muerte en una casa parroquial de la Iglesia Unida de Cristo. Hasta en las iglesias este sujeto actuaba. 3 semanas más tarde, las huellas dactilares encontradas enlazaban con el caso de Claudia Benton, y ahí acaban de vincular un homicida en serie. Exacto, ya se dieron cuenta. Exacto. Otro, por favor, que nos puedas mencionar. George Morber, de 80 años de edad, y Carolyn, de 52, fíjate, no respetaba ni edades, ni condiciones, ni nada. Fueron asesinados. Reséndiz le disparó a George en la cabeza con una escopeta, después de golpear hasta matar a Carolyn Frederick con la misma arma. La casa de ellos se localizaba a unos 90 metros de las vías férreas nuevamente. Y bueno, ahí dicen que la oficina del sheriff del condado de Jackson fue que encontró huellas digitales en la casa saqueada del señor Morber, de esta pareja que nos acabas de platicar, y entonces sí, ya todas coincidían y fue como identificaron a Reséndiz. Pero ¿y cómo le echaban el guante? Tenía múltiples alias. Era un hombre acostumbrado a ser invisible, a desaparecer. ¿Cómo? Porque viajaba en el tren. Y no olvidemos su aspecto de indigente. Eso yo creo que le daba un pequeño plus para poder pasar muy desapercibido. Pero a ver, ¿qué pasa ya en los 90 cuando el FBI tuvo que atraer el caso? En esa década puso al mexicano en su lista de los más buscados. Y así fue como Manuela Reséndiz descubrió la vida que llevaba su hermano en Estados Unidos. ¿Y a poco ella lo entregó? Así es. Ella llamó a la policía, citó a su hermano en el puente que conecta El Paso, Texas con Ciudad Juárez, y allí tuvieron una plática familiar que simplemente terminó con la rendición de Ángel ante la policía tejana. ¿Quién iba a decir que después de llevar una vida tan entregada a hacerle daño a desconocidos, fuera su propia familia quien lo entregara? La justicia
tiene varios caminos para manifestarse y la vergüenza familiar es uno de los más significativos. ¿Fue sentenciado por todos los crímenes o los de cada estado? ¿Cómo lo hicieron? En este caso, Reséndiz fue juzgado y sentenciado por el asesinato de Claudia Benton. Y este sujeto intentó alegar que padecía demencia y que esto había ocasionado alucinaciones que lo llevaron a cometer todos sus delitos, ya sabes. Lo típico. Pero no le creyó el jurado. Claro que no. Y en el 2006 decidieron que este sujeto era mentalmente capaz de enfrentar su condena. Y era nada más y nada menos que la pena máxima. Pero ¿qué tal que pensaba que la muerte, o sea, él decía, la muerte pues es para el cuerpo, pero yo soy eterno? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Oye, Exacto. y a ver, ¿se le pudo comprobar si padecía algo? O sea, si era un psicópata o solo tenía rasgos esquizoides. ¿Qué se le pudo comprobar? En un informe de su caso, se afirma que Ángel Reséndiz padecía esquizofrenia desde su juventud y que en el tiempo que permanecía en el corredor de la muerte fue trasladado hasta en 8 ocasiones a un hospital psiquiátrico. Hay que contarle al público que ese corredor de la muerte, en donde todavía hay pena de muerte en Estados Unidos, pueden pasar años, ¿eh? Y ya entrar así a la sala donde van a sufrir la inyección letal, irse regresados y otra vez. ¿Cuánto tardó en recibir la inyección letal? La inyección letal. Tardó casi 7 años. 7 años de su aprehensión, y fue hasta el 27 de junio de tan solo el 2006, Ángel Maturino Reséndiz falleció tranquilamente con la inyección letal. Ángel Reséndiz finalmente aceptó la inyección letal que sellaría su muerte. No sin antes alegar astutamente demencia para ganarse la simpatía del jurado. Antes de recibir la pena capital dijo: no creo en la muerte. Sé que el cuerpo se pierde, pero yo, como persona, soy eterno. Viviré por siempre. ¿No es esto lo que estamos haciendo al recordarlo? Traerlo un poco a la vida de nuevo. Fueron las últimas palabras antes de que la aguja con químicos cerrara el último capítulo de la historia de uno de los homicidas seriales más mortíferos de la historia estadounidense, que en realidad era mexicano. Oigan, vamos a platicarles algunos datos curiosos y también escalofriantes. Por ejemplo, en el 99 él se convirtió por un breve tiempo en el fugitivo 457, pero el FBI lo puso en su lista de los 10 más buscados, ¿eh? Y otra muy peculiar. Él decía que era mitad hombre, mitad ángel. Y bueno, hay 4 documentales donde se le menciona, se le sigue por si quieren saber más de este tipo. Crime Stories del canal Discovery, Infamous Murders Dead in the Country en el canal History, Murder She Solved, True Crime, el episodio 13, Raywell Killer de la cadena de televisión, Oprah Winfrey en Canadá, The FBI Files, Tracks of a Killer en el canal de Biography Channel durante el 2003. Material hay para aventar para arriba, pero es inquietante porque de veras, cuando ven su fotografía puede ser el compañero del autobús o del metro que viaja junto a ustedes diario. Exactamente. ¡Qué temor! Exactamente, tienes total razón. Creo que es una persona que puede ser cualquiera, que puede estar incluso comprando unas papitas mientras tú esperas que te den el cambio en la tienda. ¡Ay, qué nervios! Mi querido Raúl, muchísimas gracias, amigos, amigas, nos despedimos de ustedes.